Sean bienvenidos todos al mundo maravilloso de las pruebas psicológicas. En este momento vamos a trabajar el WARTEC de 16 campos. Es un test magnífico, maravilloso, que reúne todos los principios arquetípicos junguianos y su proceso estructural está basado en los principios figura-fondo de la Gestalt. Por tanto, para poder identificar todos los rasgos inconscientes de un evaluado, pues tenemos que comprender primero el proceso estructural y segundo el proceso psicodinámico de los arquetipos. Son fundamentales estas dos teorías para poder hacer todo ese análisis interno, profundo de la personalidad humana. Vamos a empezar a mirar entonces algunos antecedentes históricos de este importante test. El test es conocido como señales o como signos a completar. Fue concebido por Henry Warteg, por eso lleva su nombre, en 1929. O sea, podemos observar que es un test que lleva un amplio tiempo de construcción y de fundamentación, estandarización e investigación. Y en 1939, después de 10 años de investigación, se presentó esa consideración general y en 1953 ya se publicó el manual del test y se presentó como un diagnóstico estructural, como ese test que se podría analizar estructuralmente desde los arquetipos junguianos. Posteriormente, de Alfonso, que es un psicólogo argentino, propone otros 8 temas sumados a los que realizó Henry Warteg y les asigna un sentido más inconsciente. O sea que en su primer inicio con Henry Warteg se inicia los 8 campos, pero luego de Alfonso propone otros 8 campos, o sea que nos queda un Warteg de 16 campos, mucho más nutrido, enriquecido, con otros análisis mucho más profundos, arquetípicos y gestálticos, que nos van a dar una historia, un estado situacional de ese individuo, con una gran riqueza psicodinámica, con una gran riqueza estructural desde la Gestalt y con una lectura desde una narrativa no lingüística, sino grafomorfa, donde podemos observar esos procesos inconscientes desde un consciente colectivo que denota a ese individuo que estamos valorando. Entonces, ¿cuál es esa argumentación psicológica, ese fundamento psicológico estructural del Warteg? Entonces, como yo les decía, el fundamento estructural está desde la Gestalt. Entonces, ese fondo negro, cuando saquemos la fotocopia del Warteg, debe ser muy nítida. Hay que hacerle una fotocopia muy nítida para conservar ese fondo negro que permita dar esa impresión y que el sujeto pueda proyectar y verse visualizado en ese macro de la Gestalt de blanco y negro, en ese contraste, y sea sensibilizado por ese estímulo para poder generar una impresión inconsciente y pueda proyectar allí todo su proceso psicodinámico. Se le da un valor del arquetipo a ese tema inicial, es decir, desde la Gestalt estructuralmente el individuo empieza a hacer esos dibujos que luego van a generar un proceso arquetípico desde el inconsciente colectivo. Entonces ese arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un principio organizador sobre las cosas que vemos o hacemos. Entonces en principio el arquetipo está más abstracto, está más geométrico, pero lo que busca es desde los principios de la Gestalt de figura-fondo y de incompletud que el individuo saque a flote estos arquetipos inconscientes, personales y colectivos. Entonces, según Jung, el arquetipo es una tendencia innata a generar imágenes con intensa carga emocional que expresan la primacía relacional de la vida humana. Entonces, esta es una gran riqueza junguiana, este test, donde todos esos arquetipos nos van a permitir develar e interpretar todos esos procesos psicológicos que connotan la personalidad de ese individuo. Entonces, este arquetipo en el test va a servir como ese fundamento mediante el cual el individuo genera toda esa proyección, va a interpretar y plasmar todos sus procesos intrapsíquicos, sus aptitudes condicionadas por su proceso estructural de la personalidad, generando esas características subyacentes de su personalidad, que son esos procesos que connotan su ser
y que también debe ir trabajando como ser humano. Entonces, ¿qué mide este maravilloso test? Entonces, el WARTEC es un test situacional. ¿Qué quiere decir eso? Nos permite leer la historia de ese individuo, lo que está viviendo ese individuo a través de todos sus arquetipos, de todos esos procesos estructurales. Nos está contando a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de laboral y de todo su manejo de ansiedad y mecanismos de defensa. ¿Qué le está pasando? ¿Qué sueños tiene? Es decir, por qué situaciones se está atravesando, cómo las está manejando, porque también determinan unos mecanismos de defensa y unas estrategias de afrontamiento. Entonces, cómo está viendo en el mundo en ese momento, cómo se percibe ese ser frente al mundo, cómo están sus relaciones interpersonales, y utiliza todos esos procesos de análisis, de asociación y de síntesis para evidenciar todos esos recursos cognitivos con los que afronta las problemáticas y situaciones del día a día. También tiene ese comportamiento ético y de proyección social, digamos, en lo que es en el campo 8 y 11, podemos observar ahí toda esa parte axiológica de ese individuo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el protocolo de aplicación y administración de este test? Entonces, en primera instancia, es en sí la hoja de respuestas, que tiene sus 16 cuadrados. Como yo les decía, es muy importante que esa hoja sea muy fidedigna ese negro, o sea, que no tenga unas fisuras, porque requerimos que desde el nivel proyectivo, ese negro, ese matiz, con ese arquetipo que está inicial, a nivel geométrico, desde los principios de figura a fondo de la Gestalt y de que falta esos otros elementos de completud, el individuo pues pueda ser impresionado en su psique para que pueda terminar esa proyección. Entonces cada cuadro contiene pues un signo, un dato gráfico que es elemental y que le vamos a decir al individuo pues que lo complete. No debe seguir un orden como en el de 8 campos, sino que se deje impresionar, que lo vaya realizando en la medida que ese estímulo le genere una impresión inconsciente. Eso sí, debe generar todos los cuadros, los 16 cuadros los debe completar. ¿Qué he hecho yo y qué les sugiero a ustedes en su práctica profesional a la aplicación de este test? Hay unos elementos arquetípicos, hay unos dibujos, por decirlo así, que a veces uno a primera vista como que no comprende muy bien qué significa. Entonces le validamos al individuo, le preguntamos qué dibujó y podemos anotar ahí en un ladito el cuadrado o en una hoja extra que ese cuadrante, qué fue lo que dibujó el individuo, porque hay cosas que a veces son abstractas o las personas quieren dibujar algo y uno percibe otro dibujo, otra representación. Entonces es importante validar con el individuo a qué se refiere ese dibujo cuando no lo vemos como muy claro. Entonces la consigna en sí es, te voy a pasar esta hoja con el nombre. Obviamente, como ya sabemos, hay que hacer rapport y todo el proceso de empatía. Entonces le vamos a decir, bueno, le voy a pasar esta hoja. En esta hoja vemos 16 dibujos, unos elementos que hay allí. Entonces, por favor, en cada dibujo vas a hacer un dibujo. Cada cuadrante, perdón, vas a hacer un dibujo. Lo que usted quiera hacer, como le parezca, pero eso sí, en cada cuadrante debe desarrollar algo. Y tiene un tiempo de media hora, 45 minutos. Como ya sabemos, el tiempo también es un indicador de análisis. Entonces se le pasa la hoja, el lápiz y el borrador a la persona. Tiene los mismos principios de todos los test proyectivos, es que la presión, la borradura, los tachados, y que así como veíamos en otros test proyectivos, pues hay unos cuadrantes como representan inconscientemente unos órdenes hegemónicos establecidos que en suma son arquetipos. Van a generar de pronto algunos procesos de ansiedad porque le impresiona a nivel inconsciente esa área de desarrollo, esa dimensión social humana que el individuo de pronto no ha desarrollado muy bien y que por esa razón le genera algo de ansiedad. Entonces vamos a empezar a trabajar ya en sí lo que es el arquetipo. Entonces, como ya les he dicho, este test está fundamentado epistemológica, teóricamente desde la investigación,
desde los arquetipos junguianos. Entonces vamos a volver a recordar qué es un arquetipo. Entonces es el nombre que se le da por lo general a todas esas imágenes del inconsciente colectivo que los seres humanos utilizamos en nuestra vida cotidiana y que están impregnados en nuestro psiquismo, en nuestra cultura, y les decimos también como imagos o imágenes primordiales que están presentes en nuestra cotidianidad, están presentes en todos nuestros ejercicios personales de experiencia humana. Entonces, imagos, como decir algo para representar la paz, una paloma. Cuando en la Navidad tenemos unos imagos como es Papá Noel o el árbol. La cruz, que es una imagen primordial del cristianismo, que nos convoca a un proceso espiritual, a un principio de espiritualidad y de religión. Entonces, esos son esos imagos. Como el arquetipo está fundamentado en el inconsciente colectivo, entonces recordemos qué es ese concepto. Entonces, el ser humano ha ido acumulando la experiencia, que es un ser situado histórica y socialmente, a nivel individual y colectivo, muchas experiencias que se van quedando allí como usos, como patrones, y que se van generando en una tradición oral, en un proceso cultural arraigado desde unos patrones de creencias. Entonces, el inconsciente colectivo es la base fundamental de toda la personalidad del psiquismo. O sea, nosotros estructuramos nuestra personalidad, pero con base en toda esa estructura inconsciente colectiva. Y es todo lo que el hombre en este presente construye desde el inconsciente colectivo. O sea, yo soy una parte, pero gran parte de lo que yo soy es ese inconsciente colectivo, es el legado de mis ancestros, es ese contexto en el que me desenvuelvo y que tiene sus propios conceptos, sus propias creencias, sus propias prácticas que generan ese inconsciente colectivo. Digamos, en este momento por la pandemia, nuestros arquetipos son de miedo, son de calavera, o sea, de muerte, de soledad, de incertidumbres. Entonces eso va impregnando y afecta a la masa crítica, generando algunos comportamientos y algunos pensamientos que van quedando allí plasmados y que desde una sincronía los seres humanos los vamos captando desde imago colectivo que nos prevalece. Entonces, ¿en qué se basó Jung? Para recordar un poco de historia, ¿en qué se basó Jung para comprender esos arquetipos? Pues Jung era un apasionado, como muy bien saben, del psicoanálisis. Empezó a indagar diferentes culturas por todo el mundo y empezó a ahondar. Entonces el fundamento arquetípico está en la cultura, como ahorita hablábamos, porque ahí es la representación, el imaginario que plasma todas esas creencias y esas prácticas humanas a nivel ancestral y del legado de los pueblos. Entonces Jung viajó y estudió diferentes culturas y pueblos, identificó algunos elementos y magos y conceptos, como decir la rata, que en muchas culturas y pueblos era catalogado como un animal sucio, malo. Entonces por eso hasta nuestras canciones podemos decir rata inmunda, animal rastrero, para referirnos a un ser con el que tenemos dificultades en vínculos. De alguna manera también, desde la historia de la religión, sabemos cómo la serpiente tentó a Eva y por eso ella es pecadora. O sea, la serpiente está asociada con el pecado. Entonces ese arquetipo se fue legando en todos los pueblos y queda allí como ese concepto de que la serpiente es un animal demoníaco, un animal oscuro, un animal que tienta, pero también está asociada, digamos, en algunos pueblos indígenas con la fertilidad. Desde Sudamérica hasta Japón se considera desde patrón inconsciente, desde proceso de creencia, que tener relaciones sexuales con nuestros padres no debe ser. Entonces, esas prácticas, como yo les decía, se van dando desde la tradición oral, desde el modus vivendi, desde el mundo de la vida, si lo hablaría desde Habermas. Es posible como los seres humanos aprenden con H y asumen
inconscientes colectivos que quedan allí y que a veces no sabemos por qué actuamos de alguna manera, por qué pensamos lo que pensamos y en concordancia sentimos y reaccionamos acorde a esos patrones de creencia. Entonces es importante reiterar que la cultura es el fundamento arquetípico. Vamos a recordar algunos de los arquetipos fundamentales de Jung. Entonces tenemos el arquetipo de la persona, que es esa personalidad pública, o sea, lo que nosotros hablamos también de máscaras, y es lo que trabajamos en el humanismo de la ventana de Yahoo. Yo que muestro, los demás que ven de mí, qué es lo oculto y qué es lo público. La sombra, que es un arquetipo maravilloso, todos deberíamos trabajar la sombra y hacer como todos esos actos de psicomagia que también nos propone Jodorowsky. Entonces la sombra es esa parte oscura nuestro, esa parte subrepticia, animalesca, que a veces no la queremos sacar mucho, esos principios perversos, esas ideas que tenemos allá que remascamos porque quisiéramos también tener de pronto violencia, desear que le pase algo malo cuando tenemos esas dificultades vinculares con otro. Entonces, esa es nuestra sombra. Y muchas personas que no manejan la sombra, entonces se van por el lado de las adicciones y sucumben ante sus propios demonios, digámoslo así metafóricamente, que lo domina, o sea, es más fuerte la materia, su ser inmanente que su propia mente. El ánimos y el ánimo, que son esos dos principios arquetípicos de lo masculino y lo femenino, como si yo tengo esa parte masculina siendo mujer, debo desarrollarla, ese otro 35% de lo que nos habla Jung, que es positivo, o sea, y en el hombre también, que está más limitado por nuestra cultura patriarcal, donde no le permiten al hombre manejar esa ánima, esa parte femenina emocional, está reprimido. Es un hombre reprimido en sus emociones, pues va a generar también adicciones y violencia en sí mismo y hacia los demás. El arquetipo de la madre está relacionado directamente con esa maternidad, o sea, simboliza esa parte protectora, el cuidado, esa proyección edípica, y que a veces hay un cordón umbilical simbólico adherido todavía a algunos procesos, sobre todo en hombres, que no logran cortarlo para ya generar su propio hogar y liberarse de ese arquetipo materno. El imago se representa en personajes como María, como Eva, la Pachamama, la Madre Tierra, y todas esas deidades y diosas son esos arquetipos maternos que desde el Edipo inconsciente hay un deseo sexual por poseer también a la madre. Tenemos el arquetipo de la persona, del self. El self significa sí mismo, el yo soy. Entonces ese arquetipo del self no lo podemos confundir con el de personas. Personas es imagen pública, esa ventana de Yahoo. En cambio el self es esa búsqueda por el sí mismo, el que yo soy, quién soy yo, mi identidad, lo que yo necesito alcanzar desde la vida y la muerte, ese trayecto, la construcción permanente de mi personalidad, de la búsqueda de mi misión y de todas esas sensaciones como de vacío desde el alma, de esas preguntas existenciales que nos hacemos: yo por qué estoy aquí, por qué me pasa lo que me pasa, por qué tengo esta familia, por qué siempre repito esos mismos patrones. Ese es el arquetipo del self. Y el imago son mandalas o figuras concéntricas, por eso es el primer campo del Wartek, que ese es el arquetipo del self. Esos son los principales arquetípicos jungianos. Y ahorita vamos a revisar los que nos propone Carl Pearson, neo-jungiana, que también da mucha más riqueza a estos conceptos arquetípicos. Entonces Carl Pearson también considera el arquetipo como una metáfora que nos permite comprender diversos aspectos de nuestra personalidad. Se caracteriza por tener una doble cara como una moneda. En una cara ubicamos la luz o la virtud que existe en cada uno de nosotros, y en la otra cara es la sombra o el espacio maligno que de alguna manera todos tenemos. Entonces Carl Pearson enriquece, así como de Alfonso enriqueció los 8 campos propuestos en primera instancia por Wartek, Eric Wartek,
Entonces enriquece, ella como neoyunguiana se fundamenta obviamente en todo el inconsciente colectivo y empieza también desde los fundamentos culturales, patrones y creencias de los pueblos ancestrales, de los legados y tradiciones, nos da esta maravillosa apuesta de estos otros arquetipos. Entonces, estos arquetipos vamos a ir analizándolos, qué significa cada uno de ellos. Entonces, el arquetipo del inocente. El inocente es ese imago, esa representación del self, en el cual tiene ese niño interior muy desarrollado, es esa persona emocional, que confía en la vida, que tiene fe y esperanza, que nos recuerda que en las cosas simples está la belleza de la vida, que hay que maravillarse también por todo lo que sucede, y es esa pregunta desde el investigador, que hay más allá. El huérfano. Este arquetipo del huérfano es esa persona que se victimiza todo el tiempo, pobrecito de mí, me siento sola con el mundo, y siempre busca autosabotearse. El guerrero está muy representado sobre todo en los superhéroes, todos quisiéramos tener un poder y de hecho todos tenemos unos poderes, sino que a veces no los desarrollamos y no los sacamos. Entonces el guerrero nos indica la fuerza, el valor, y también en la otra cara, como nos propone Carl Pearson, o sea, la parte oscura, también desde el guerrero puede ser destructor, puede manejar su sombra desde una fuerza mal dirigida. El bienhechor, como arquetipo, busca nutrir emocionalmente a las personas y crear situaciones en las que pueda crear, crecer y desarrollarse. El buscador es ese arquetipo de esa persona que trata de hallar un futuro mejor, que responde al llamado por encontrar el camino con entusiasmo, alegría y energía. La cuestión con el buscador es que a veces se queda buscando y cuando encuentra no sabe que ya encontró. Entonces es una búsqueda permanente y su sombra es la insatisfacción, porque siempre quiere seguir encontrando y teniendo lo mejor. Como dicen por ahí, el que busca mucho, lo peor se lleva. También es el que escoge, o sea, el que escoge mucho, lo peor se lleva, pero en este caso, haciendo una traspolación de ese refrán, el que busca mucho, pues lo peor se lleva porque no tiene satisfacción y no tiene muy claro qué es lo que busca, qué es lo que encuentra. Entonces cada que encuentra algo, sigue buscando otra cosa. Tenemos el amante. El amante se compromete de manera responsable con su amado, y su otra cara son los celos, la envidia. Le cuesta a veces comprometerse en una relación amorosa porque ama todo. Entonces es de esos hombres que necesitan la esposa, la amante, la otra, la de más allá, porque quisiera con todas unir una y quedarse con una, pero eso no es posible. Entonces el amante también es muy adolescente, que quiere estar disfrutando de la vida de adolescente y no madurar. El destructor busca el cambio, la metamorfosis, y la otra moneda, su sombra, son comportamientos destructivos. O sea, el arquetipo del destructor se autodestruye con adicciones, con violencias y con autosaboteos constantes. El creador es ese arquetipo desde la luz, que logra identificar su propia identidad, su vocación, y su lado oscuro, su lado de sombra de la otra moneda son las adicciones al trabajo. Que como crea tanto, es muy buen trabajador, le entrega muchas responsabilidades y todo el tiempo se reta. Es cada vez quiere crear más, pero no es capaz de poner límites. El gobernante asume todas las responsabilidades de su propia vida, y su otra cara de la moneda es el ser autoritario, ser a veces un ogro. Entonces su parte emocional es un descontrol de impulsos. Por un lado es muy buen dirigente y líder, pero cuando saca su parte oscura se descontrola con cosas hasta pequeñas. O sea, no sabe manejar muy bien el estrés, tiene baja tolerancia a la frustración porque tiene un alto grado de perfeccionismo. El arquetipo del mago es esa capacidad de cambiar la realidad, de hacer las cosas con un clic, cambiarlo. Esas personas que no, mismo busca soluciones, hagamos esto, es capaz de unir las personas, ve soluciones donde no problemas.
tiene esa conciencia, tiene una conciencia mucho más abierta. Y a veces también el mago, por ser un poco ingenuo, porque creer que todo tiene solución, pues a veces no genera procrastinación y no se prepara todo el tiempo, sino que deja para lo último, porque cree porque por arte de magia se pueden solucionar las cosas. El sabio, como su nombre lo indica, es esa persona que es su self, es muy fuerte, se conoce a sí mismo, y su sombra es que a veces no deja el mundo material, lo deja a un lado, sin reconocer pues que somos materia y que no todo es espiritualidad y sabiduría, sino que pues, a veces es un poco irresponsable y no se compromete con ciertas cosas de este mundo mundano. Y el bufón es esa persona, pues ya habíamos mirado, esa persona también similar al inocente, alegre, que quiere vivir la vida bonachón, relajado, es de esos tranquilos que si ustedes van a hacer el trabajo con esa persona le dicen, no, más tardecito, primero un chistecito, tomamos un cafecito y cuéntenme cómo le ha ido. Entonces su sombra es que habla y habla mucho, se ríe y pierde mucho el tiempo y no aprovecha los recursos al máximo. Entonces este maravilloso mundo del Wartec y de los arquetipos vamos a encontrarlos en esa test cuando lo apliquemos, y muchos nos van a deslumbrar, no lo vamos a encontrar inclusive en el manual. Por eso hay que profundizar muchísimo en esos neoyungianos, sobre todo con Carl Pearson, que es el que les propongo. Y a medida que ustedes vayan aplicando más Warteg y aprendan a leer esas historias, ustedes van a ir reconociendo la belleza, la mística y la psicomagia que tiene este test, que es fundamental en procesos de selección de personal, en trabajos profundos desde el inconsciente, reconocer esos patrones que están alineados a sus arquetipos que a veces no nos dejan avanzar para poder hacer un trabajo interior y de transformación real. Muchísimas gracias y seguimos trabajando en estos test importantes que son esa cajita de herramientas para nosotros los psicólogos.